Bueno, el título para el tema de hoy es el siguiente, y es tu poder, no mi fuerza. ¿Es qué? Es tu poder y no mi fuerza. Y hoy vamos a estar hablando de alguien muy especial. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos, vamos a ir del 1 al 7. Vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Si usted de pronto tiene otra versión, le invito y le sugiero que mire la pantalla, porque si no tienes la misma versión vas a escuchar una cosa y vas a leer otra. Entonces te vas a perder, y tal vez lo que Dios quiere hablarte con estas letras posiblemente no lo entiendas. ¿Listo? Entonces, si tienes una traducción viviente y lo quieres seguir ahí, hazlo. Si no, por favor, te invito a que mires cada palabra que el Señor ha inspirado ahí en su palabra para hablarnos. Y dice así, capítulo 18, desde el versículo 1 al 7. ¿Y de quién vamos a hablar? Ahí dice el primer nombre. Ezequías. Ya Marcos se puede cambiar. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes 18. Desde el versículo 1, vamos a leerlo al 7. Y hoy vamos a hablar de alguien muy especial, el rey, ¿cómo? Ezequías, un rey que, bueno, el Señor mismo va a hablar a través de su palabra, qué opinaba, qué pensaba acerca del rey. Hemos estado hablando acerca de personajes de la Biblia, hijos de Dios, que nos dan ejemplo de vida, que han fallado en muchas ocasiones, pero que se han arrepentido y han corregido su vida como nosotros lo debemos hacer. Entonces Dios muestra hombres normales, hombres como nosotros, que tuvieron también sus fallas, pero que Dios nos dice y nos muestra que sí podemos vencer el pecado, que sí podemos salir de aquello que nos está haciendo daño. Vamos entonces con el capítulo, versículo 11. Entonces Ezequías, dice ahí, ¿hijo de quién? Hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. 2. Tenía, ¿cuántos años? Tenía 25 años cuando subió al trono. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado, ¿quién? David. Que su antepasado David. O sea, él hizo lo correcto, hizo lo agradable a los ojos de Dios. Dice en el 4, él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciendo sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehushtan. Entonces él vino y empezó a hacerlo agradable delante de Dios, y lo primero que empezó a hacer fue a quitar todos esos altares que habían. ¿A quiénes? A ídolos, a dioses paganos, a Será, a todos esos dioses que los cananeos adoraban. Entonces él empezó a reivindicar el pueblo y a ponerlo en orden para agradar al Señor. ¿Tenía cuántos años cuando empezó? 25 años tenía cuando empezó. Y él empieza a hacer esta obra, a hacer esta labor, a hacer este trabajo para agradar al Señor. Y dice el versículo 5, vamos al 5, y dice, Ezequías confiaba ¿en quién? Confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Israel, ni antes ni después de él. Obviamente ya mencionó a David, o sea que está, digámoslo así, sacando a David, pero el resto de reyes dice que no hubo alguien ni antes ni después como él. 6, dice, permaneció como. ¿Cómo debemos permanecer tú y yo? Fieles al Señor. Y aquí es muy importante cuando nosotros tenemos que seguir este ejemplo de tumbar ídolos. Y no me refiero, porque a veces pensamos que ídolo es solamente tener una figura de yeso allí, pero cuántas figuras de carne y hueso tenemos guardadas en nuestro corazón. Cuántas cosas de este mundo idolatramos. A cuántas cosas nos le arrodillamos
sea dinero, sea fama, sea poder, sea me gustas. Pues no el me gusta de que me gustas, sino el like. ¿Cuántos de nosotros tristemente de pronto hemos caído en ese de que tengo que estar mostrando todo lo que hago para que todo el mundo diga, uy, qué maravilla? Tal vez mostrando una vida perfecta aparentemente, pero tal vez vacía por dentro. Y lo primero que nos invita Ezequías es a tumbar ¿qué? Todos los ídolos, a volver al Señor, a quitar todo aquello que estorba, que desvía la fe nuestra y nos quita los ojos del Señor. Y dice entonces, por esto, seguíamos en el 6, permaneció fiel al Señor en todo y obedeció. Mire, una cosa es un complemento, permanecer ¿qué? Fiel. Pero adicional dice que obedecer en todo, obedeció en todo, dice, obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado ¿a quién? A Moisés. O sea, volvió a restituir, volvió a poner a funcionar el templo, volvió a poner a los sacerdotes, a los levitas, repartió los bienes, volvieron a dar las ofrendas, porque todo eso se había descuidado en otras generaciones anteriores. Y teniendo solo 25 años, ¿alguien aquí de 25 o aquí no hay jóvenes ya? Todos estamos viejitos. 25 años, ¿se imagina usted 25 años sentado ya dirigiendo toda una nación? ¿Cierto? Ellos eran educados y eran enseñados, algunos mal educados, porque hubo muchos reyes malos, pero en este caso Ezequías fue un hombre especial, un hombre que era fiel a Dios, obedecía la palabra. Y dice entonces en el versículo 7 que él, terminando el 6, que él obedecía todo lo que Moisés había ordenado. Y en el 7 dice, por eso el Señor, ¿qué pasaba? Estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Incluso dice, y se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle ¿qué? Tributo. Y quiero que vamos un momentico, saltemos, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 31, que sigue describiendo, y versículo 21, 31, 21. Y dice así, en todo, ¿en qué? En todo dice, lo que hizo para el servicio del templo de Dios, porque volvió a restablecer todos los cultos de adoración al Señor. Dice todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios. Mira lo que dice ahí a continuación. Dice, Ezequías, dice, buscó a su Dios, ¿de qué? De todo corazón, y como resultado tuvo ¿qué? Él pudo evidenciar que si buscaba a Dios, si lo ponía en primer lugar, si lo volvía como su número uno en su vida, desayuno, almuerzo y comida, como hacía Daniel 3 veces al día, buscando al Señor, pidiendo dirección, el Señor lo iba a respaldar. Y es algo bien especial, como dice Ezequías, buscó a Dios de todo corazón y como resultado tuvo ¿qué? Mucho éxito. Resulta que habían 2 reinos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba el otro reino? Después de que Salomón termina, el Señor divide el reino en Judá y ¿en qué? Samaria. Sí, 12 tribus en una, 10 tribus en una y 2 en la otra. Y resulta que pasó algo con Samaria. Y dice en el Segunda de Reyes, volviendo ya a Segunda de Reyes, otra vez, regresémonos hacia donde estábamos. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 9. Y mira lo que pasó. Después de que había hablado de que él era alguien que seguía a Dios, menciona lo que pasó con Samaria. Dice en el 9, durante el 4.º año del reinado de Ezequías, sigue ahí la lectura, que era el 7.º año del reinado de Oseas. ¿En dónde? En Israel. Dice, Salmanasar, rey de Asiria, atacó la ciudad de Samaria y comenzó a ¿qué?
A sitiar. ¿Recuerdan que era sitiar una ciudad? Había entonces dos reinos, estaba Samaria y estaba Judá. Y este rey, que era el rey asirio, que se llamaba Salmanasar, atacó y sitió la ciudad de Samaria. ¿Qué era sitiar una ciudad? Era encerrarla, cortarle el agua, cortarle el suministro. Ya a uno le cortan el agua si no paga, ¿cierto? La factura. Pero en ese tiempo cortaban el suministro, cerraban, ponían piedras a los pozos, desviaban el agua, no podían salir a comprar, se tenían que encerrar. Y esos sitios terminaban debilitando a los habitantes. Aparte de que iban a amenazarlos, no les permitían comer y terminaban muertos de hambre, débiles. Y dicen el 10, 3 años después, imagínense un sitio que duró ¿cuántos años? 3 años. ¿Se imaginó 3 años en una ciudad sin con qué comer? Sin qué agua para tomar. Dice 3 años después, durante el 6º año del reinado de Ezequías y el 9º año del reinado de Oseas en Israel, Samaria, ¿qué pasó? Cayó. En ese tiempo el rey de Asiria desterró a los israelitas. O sea que Samaria fue sacados todos los que vivían allí. El rey de Asiria, dice, desterró a los israelitas de Asiria y los ubicó en colonias en la región de Alá, en Gosán, junto a la ribera del río Abor, en las ciudades de los medos. 12. ¿Qué pasó y por qué desterraron a este pueblo, a los samarios? Dice, pues ellos se negaron, versículo 12. ¿Ellos qué? Dice, se negaron a escuchar al Señor, su Dios, y a obedecerlo. Porque son dos cosas. Nosotros, Dios nos llama a escuchar la palabra, pero lo más importante es que obedecerla. Y muchas veces hemos escuchado tal vez que el Señor dice, no mientas, y la escuchamos, pero cuando hacemos y actuamos, ¿qué hacemos? Mentimos. Y lo triste es que la mentira es uno de los pecados de muerte que nos puede llevar ¿a qué? A la condenación. Si lo lees en Apocalipsis 21, ahí está muy claro, ¿quiénes no podrán heredar el reino de los cielos? Y dice entonces que ellos se negaron a escuchar al Señor y a obedecerlo. En cambio, violaron su pacto. En vez de obedecerlo, en vez de escucharlo, violaron su pacto. Es decir, todas las leyes que de Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. Y eso fue lo que pasó con Samaria. Después de que Samaria fue exiliado, solo quedó que el reino de Judá. Y en ese tiempo estaba a cargo de ¿quién? Del rey Ezequías. Ezequías estaba a cargo del rey. Pasaron ya varios tiempos, ya habían atacado a Samaria. Entonces había un antecedente, un precedente de que el rey de Asiria era muy poderoso, porque había sitiado a Samaria, lo había prácticamente destruido y había exiliado a toda su gente. Pero quedaba allí, en Judea, quedaba Ezequías, ese rey que respetaba a Dios, que cuidaba al Señor, que vigilaba hacer lo correcto, y es de quien estamos hoy hablando para aprender. Y resulta que también le llegó el momento a Ezequías de que este reino de Asiria fuera ¿a qué? A amenazar a Judea. Y vamos entonces ahí a Segunda de Reyes, ahí mismo, versículo 28, en el mismo capítulo, Segunda de Reyes 18, versículo 28. Y ellos fueron a amenazar, fueron a decirles, vamos a destruirlos, vamos a sitiarlos, entréguense, necesitamos, los vamos a conquistar. Pero además de eso, mandaban a funcionarios asirios para que gritaran al pueblo y atemorizaran a la gente. Blasfemaban de Dios. No sé si de pronto se está imaginando un poco el cuadro, ¿cierto? Ya habían podido ¿con quién? Con Samaria, y ahora venían a destruir y hacerle daño a Judea, allí donde estaba el rey Ezequías. Y vamos a ir entonces, versículo 28, para que nos ubiquemos un poco en la historia. Dice, después el jefe del Estado Mayor
se puso en pie. Este era un asirio. Se puso de pie y le gritó en hebreo a la gente que estaba sobre la muralla, porque todo el mundo, claro, cuando llegaron esta gente con ejércitos, con delegados asirios a amenazar, ¿uno qué hace? ¿Está visto cuando a veces en la casa hay un alboroto por allá afuera en la calle? ¿Usted qué hace? Ah, claro. ¿Qué estará pasando? Y uno se asoma ahí, ¿qué pasa? Y el bololó y, ay, ¿qué pasa? No, lo robaron, no, se chocaron. Eso pasó también allí. Cuando ellos llegaron, toda la gente se montó por las murallas y desde arriba miraba qué pasaba. Y este hombre dice que gritaba en hebreo, porque ellos hablaban hebreo. Dice a la gente que estaba sobre la muralla: escuchen este mensaje del gran rey de Asiria. 29. El rey dice lo siguiente: no dejen que Ezequías, ¿los qué? Los engañe. Él jamás podrá librarlos de mi poder. Dios le había dado a Asiria el poder de coger a Samaria, de conquistar pueblos. Había hecho muchas cosas, pero era Dios quien le había dado a ese rey el permiso y el poder de hacer estas cosas. Pero este rey también empezó a ¿qué? A enorgullecerse y a envencerse. Y dice entonces: no dejen que Ezequías los engañe. Él jamás podrá librarlos de mí. Poder 30. No permitan que los haga confiar en el Señor, diciéndoles con toda seguridad: el Señor nos librará. Esta ciudad nunca caerá en manos del rey asirio. Porque Ezequías hablaba con el pueblo y decía: no teman, Dios nos va a responder, Dios nos va a sacar de esta. Pero los asirios le metían terror. Usted sabe que el terror empieza por la mente, ¿no? Cuando te dicen, y muchas veces cuando tú estás empezando en la vida cristiana, que estás como comprometido a: Señor, yo quiero dejar tantas cosas. Y usted, de pronto la familia dice: ve, ¿ya por qué no estás haciendo esto? Y dice: no, es que estoy sintiendo algo diferente. Y se vuelve a veces tu familia de los peores enemigos, a criticarte, a molestarte, a decirte: te volviste loco, te lavaron el cerebro. Y gracias a Dios bien lavadito, porque nos lo limpia el Señor de pensamientos, de cuestionamientos, de juicios, de tanta cosa, porque el Señor es bueno. Y eso hacía Ezequías. Les hablaba y les decía: Dios puede ayudarnos. No importa que haya un ejército gigantesco, no importa que ya haya caído Samaria, Dios está ¿con quién? Con nosotros. Y él le decía: no le hagan caso a él, no lo escuchen, él los está engañando. 31. Mira lo que decía: no escuchen a Ezequías. Le gritaba a estos hombres, a todo el pueblo que estaba subido en las murallas: no escuchen a Ezequías, el rey de Asiria les ofrece estas condiciones. Hagan las paces conmigo, abran las puertas y salgan. Entonces cada uno de ustedes podrá seguir comiendo de su propia vid y de su propia higuera y bebiendo de su propio pozo. 32. Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano y vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares, de miel. Escojan la vida y no la muerte. Él les ofrecía muchas cosas que a ellos les gustaba, pero tenían que abandonar ¿a quién? A la fe en el Señor. Y muchas veces el enemigo nos ofrece cosas muy atractivas en el mundo, ¿cierto? Es más, ¿cuántos de nosotros, después de que Dios nos llama, nos perdona, cuántas miraditas nos hacían las cosas del mundo que de pronto hacíamos antes? Sean actitudes, conductas e incluso negocios sucios, turbios, que hacíamos antes, pero que cuando empezamos a abandonar, a dejar, el Señor empezó a transformar nuestra vida. Y pasaba entonces en que Él les ofrecía de que se entregaran, de que se unieran a ellos. Y dice ahí, volviendo a leer el 32, estamos en el 32 ya, ¿cierto? Me encargaré de llevarlos a otra tierra como esta, una tierra de grano, vino nuevo, de pan y viñedos, de olivares, miel. Escojan la vida y no la muerte. No escuchen ¿a quién?
a Ezequías. Mira cómo desautorizaban y deshonraban. Dice, no escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir, el Señor nos librará. ¿Con quién se estaba metiendo los mensajeros de Sennacherib? Con el Señor directamente. Se estaba metiendo, insultando, haciendo daño. Y vamos un momento a Segunda de Crónicas, volvamos a Segunda de Crónicas. Estamos haciendo un análisis y algo que el Señor hablaba y habla de este tema, y lo habla desde tres puntos de vista. Por eso estamos hablando desde Crónicas, estamos hablando desde Reyes, y vamos a hablar a través también de Isaías, porque todos tres hablaron diferentes cosas que quedaron consignadas allí para que nosotros pudiéramos recibir lo que le tocó vivir a Ezequías, la grandeza de lo que hizo Dios. Entonces volvemos ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 6. Versículo 6, y dice, lo que hizo Ezequías. Mira lo que hizo cuando todo estaba y lo estaban amenazando y hacían. Entonces dice, designó oficiales militares con mando sobre los habitantes y los reunió delante de él en la plaza junto a la puerta de la ciudad. Luego Ezequías les dio ¿qué? Ánimo diciendo. ¿Qué sigue el siguiente versículo? Dice diciendo, sean ¿qué? Fuertes. Y es lo que él nos enseña hoy, lo que podemos aprender. Seamos ¿qué? Fuertes y valientes. Eso se lo había dicho a quién antes, a la mayoría de sus hijos, y nos lo dice ahora, sean fuertes y valientes. Dice, no tengan miedo ni se desalienten. ¿Alguien con miedo? ¿Tienes miedo? Bueno, hay que decirle al Señor, Señor, aquí estamos confiando en ti. Tal vez alrededor y lo que está sucediendo no es lo que esperaba, Señor, pero yo te doy gracias porque hay un propósito y debe haber algún propósito en lo que estás haciendo y tratando en mi corazón. Y ahorita vamos a ver algo relacionado desde la óptica de Isaías en este tema de hoy. Dice, no se desaliente por causa de los asirios o de su poderoso ¿qué? Ejército, porque hay un poder mucho más grande. ¿De quién? De nuestro lado. Y la palabra dice, mayor es el que está en mí que el que está en donde, en el mundo. Y él nos enseña y nos hablaba con un ejército numeroso afuera. ¿Cuántos soldados habían? Los que saben un poquito de esta historia. Ahorita les cuento, si todavía no se lo saben o tienen dudas. Y eran cantidades de soldados, pero Ezequías se mantenía firme. Es más, les había dado una instrucción: cuando ellos los insulten y digan cosas, ustedes guarden silencio, no respondan nada. No respondan nada, no se igualen a ellos. Y es lo que nosotros tenemos que, cuando el enemigo nos dice que no podremos, que cada cosa va a ser peor y al revés, no vamos a creer eso, vamos a decir, no, confiamos en nuestro Señor, que nos va a librar y nos va a enseñar a través del proceso que estamos viviendo. Porque hay uno mucho más grande de nuestro lado. Miremos en el capítulo, ahí mismo, versículo 16, Segunda de Crónicas 32, 16. Y mira lo que dice: los oficiales de quién, si están teniendo mentalmente el cuadro, ¿no? Está la muralla, están aquí, están los ciudadanos de Judá, afuera están los siervos de Sennacherib. Y dice: los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose de quién. Se estaban burlando de Dios. Se estaban burlando del pueblo de Dios. Y nosotros, si estamos caminando y buscando la presencia, buscando la santidad para andar con Él, es porque estamos sintiendo que pertenecemos ¿a quién? Al pueblo de Dios. Y tenemos que perseverar. Porque a veces decimos, y como decía Pedro, en la carta de Pedro dice que Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera ¿de qué? De vivir que heredamos de nuestros padres. Pero el premio final,
Cuando tú y yo sepamos que realmente recibimos la salvación, es en el momento final cuando Dios nos llame a su presencia. No es que usted hoy es salvo y mañana no. Hoy es salvo y mañana no. Estamos en una carrera de santidad, de estar bajo la cobertura ¿de quién? De Jesús, caminando detrás del santo que fue santo, sacrificó, murió y nos da esa gracia, pero para mantenernos bajo la gracia. No es que Jesús murió y usted y yo, no, qué maravilla, ya estamos listos. No, debemos seguir caminando, porque la Biblia también dice que hay hombres y hay personas que son destinadas ¿a qué? A destrucción. Y puede que el Señor te haya llamado a ti y me haya llamado a mí para seguirlo. Pero si yo me bajo del bus y si yo no respeto la palabra y vivo en santidad, muy llamado y muy planeado desde antes de la fundación del mundo, puedo terminar en el abismo. Porque Dios nos ha llamado a ser santos. Para eso nos creó, a ser santos, como yo soy santo. Pero también ha creado hombres y mujeres para destrucción. Lo dice la palabra. Dice que ha creado al malvado para el día de la ¿qué? De la destrucción. Y Él es libre porque Él es Dios. Él puede hacer una vasija donde podamos poner cosas bonitas de honra, o también una vasija que sea un basurero. Y Dios es el que lo define. Nosotros debemos buscar seguirlo y hacernos hijos de Él. Que seamos adoptados para poder recibir esa corona de gloria al momento que Él venga. Cuando Él venga, dicen todas las parábolas, cuando venga el Hijo del Hombre, Él te dirá: siervo fiel, has sido fiel en tantas naciones te pondré. Pero también te podrá decir: siervo infiel, no tienes parte conmigo. Ve, ¿a dónde? Al lago de fuego. Lo veíamos ahora en el video. Los peces salen juntos, pero hay peces buenos y hay peces ¿qué? Malos. Los buenos Él los guarda para su gloria, pero los malos los desecha y van al horno de fuego. Tenemos que cuidar nuestra vida, iglesia. No podemos tranquilizarnos, porque a veces decimos sí todo a las promesas y a las cosas lindas, pero no nos fijamos en la letra chiquita, donde necesitamos ser fieles, constantes y buscar en cada momento nuestras fallas por el pecado que cometimos. Volvemos entonces ahí. Entonces dice que los oficiales de Sennacherib siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo ¿qué? Ezequías. Se burlaban de Dios, pero se burlaban también de su siervo. Una autoridad que Él había puesto, una autoridad que Él había delegado, a quien respaldaba porque lo amaba y lo obedecía. Y dice, amontonando insulto sobre ¿qué? Sobre insulto. Este rey Sennacherib se burlaba de Dios, se burlaba de Ezequías, pero Ezequías se mantenía firme. Y eso nos enseña a que aunque se burlen de ti o se burlen de mí, nos mantendremos como firmes en nuestra fe. Porque el mundo no entiende, el mundo no puede. Dice la palabra que a los naturales, aquellos no pueden, dice, no es que no quieran, no pueden entender las cosas espirituales, porque solo se disciernen a través de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Entonces la fortaleza que tenía Ezequías. Y dice, vamos a Segunda de Reyes 19, volvamos allá a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el capítulo 19, vamos al versículo 32. Porque Dios también, después de las ofensas, después de que clamó Isaías, clamó Ezequiel con tanta amenaza, se presentaron delante del Señor. Señor, está ofendiendo tu nombre, tú lo has escuchado. Está ofendiendo lo que tú has hecho. El Señor, después de mucho clamor, se pronunció. Dios se pronuncia. Dios se pronuncia. Y dice, y dijo 32, esto dice el Señor acerca del rey de ¿qué? Se había metido con Dios. Se había metido con aquel que le había dado poder para conquistar pueblos, pero era por su poder, no por el poder de Él. Por eso el título dice, es en tu poder, no en mi fuerza. Y entonces dice el Señor acerca del rey de Asiria, sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No
no marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. ¿Qué era un terraplén? Una muralla, llenaban y ponían escombros, tierra, para que cada vez fuera como una rampita, y se montaban a los muros y entraban a saquear la ciudad. Dice, ni se levantarán terraplenes contra sus murallas. 32, el rey regresará por su propia tierra, a su propia tierra, por el mismo camino por donde vino, no entrará en esta ciudad. Dice, ¿quién? El Señor. 34, por mi propia honra. ¿Ofendieron al Señor? No ofendieron. Dice, por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Y dice en el 35, esa noche que se pronunció el Señor, dice, el ángel del Señor fue al campamento asirio que estaba rodeando ¿a quién? A Judá. Habían 185,000 soldados. ¿Sabe cuánto es eso? ¿Cuál es la capacidad del estadio aquí? Vamos, que llama el de aquí, Hernán Ramírez Villegas. ¿Cómo se llama la del Atanasio? Ese, el otro es el de Pereira. Tiene capacidad para 24,800 lleno. Se imagina que habían alrededor de 4 estadios y un poquito más de personas, de soldados armados alrededor de Jerusalén. Y dice que en una sola noche, ¿en cuál estábamos? En el 35, esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio. Y cuando habla del campamento, cuando habla del ángel del Señor, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y dice que solo en esa noche fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados, y ni se dieron cuenta. Cuando despertaron, ya estaban en el Seol, en el lugar de los muertos. Porque solo hay 2 lugares para ir cuando tú mueres: o al lugar de los vivos en la presencia del Señor, o al lugar de los muertos. No hay puntos intermedios. La Biblia solo habla, y Lucas 16 es muy claro con Jesús, cuando dice que el rico y Lázaro, el rico fue ¿a dónde? Al Hades, lugar de los muertos, mientras que Lázaro fue ¿a dónde? Al seno de Abraham, en ese momento, al paraíso. Y cuando murió el ladrón al lado de Jesús, él le dijo, acuérdate de mí cuando estés. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo allí. Porque solo hay 2 lugares. Pero nuestra conducta en esta tierra, el amor, la santidad y la dependencia del Señor define a dónde vamos a ir. Eso es lo que lo define. Por eso no podemos estar tan tranquilos. No, es que yo fui a la iglesia el domingo, yo voy para el cielo. No, aquí es algo para entrenarte, escuchar, pero el campo de batalla es diario en tu vida, con tu familia, con tu esposo, tu esposa, tu hermana, tu hermano, tu trabajo, donde podemos mostrar realmente de qué estamos siendo hechos a través de la palabra. ¿Estamos? Entonces dice que mató 180. ¿Usted se imagina saliendo después de que eso pasó? Y usted va a encontrarse 185,000 soldados muertos. Imagínese ese cuadro. Acomode 4 estadios llenos, pero todos muertos alrededor. Por la espada de quién? De Jesús, del ángel de Jehová. Ojos de fuego. Espada que sale de qué? De su boca. Entonces, que quedaron allí. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron, porque dejó a algunos vivos para que se dieran cuenta del poder del Señor. Se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres. Es que imagínense, para acomodar 185,000, no hay dónde. 36, entonces Sennacherib, el rey de Israel, levantó el campamento, pues lo que le quedaba, además que su carpa, o enrolló su sleeping. Dice, regresó a su propia tierra, volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech, Saresar, lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat
y otro de sus hijos, Esar Adón, lo sucedió en el trono. ¿De qué? De Asiria. ¿Con Dios se puede jugar? ¿A Dios se puede desafiar? Y sabes que nosotros desafiamos a Dios cuando, conociendo la verdad, osamos desobedecerlo. Porque conocemos la verdad. Conocemos que debemos abandonar toda obra ¿de qué? De la carne, toda idolatría, toda ira, todo engaño, Y muchas veces nos hacemos los locos y seguimos abrazando el orgullo, seguimos abrazando nuestra arrogancia, nuestra manipulación, y estamos jugando con nuestra salvación, jugando con un premio que será entregado en último momento a aquellos obreros aprobados. Esto es entrenamiento para poner en práctica lo que Dios quiere que hagamos. Isaías, vamos a Isaías. Bueno, vamos a ver si estos 10 minuticos nos rinden. Isaías. Pero quiero que hasta el momento tengamos presente lo que Ezequías nos enseña. Mantenernos ¿qué? Firmes, confiando en su voluntad, fieles, escuchando y obedeciendo. Porque se trata de escuchar y obedecer. Dice Isaías 38 del 1 al 8. Isaías 38. Por eso 38 del 1 al 8. Y dice, por ese tiempo ¿cuál? Después de que sucedió lo que sucedió con Sennacherib, cuando el Señor defendió a Israel, a Jerusalén. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dijo al rey el siguiente mensaje. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. No sé qué había pasado entre Dios y ¿quién? Y Ezequías. Pero Ezequías se enfermó gravemente. Le dio como una llaga. Ahorita vamos a ver un poquito, ojalá nos alcance el tiempo porque no pudimos tenerlo todo. Pero él se enfermó gravemente. Y va el profeta de Dios y le dice: Ezequías, pon tus cosas en orden, te manda a decir el Señor, porque vas a morir. Vas a morir. Ezequías empezó el reino cuando tenía 25 años. Y esta noticia llegó cuando tenía 39. ¿Alguno en la flor de la vida hoy a los 39? ¿O a los 33 por ahí? Y el Señor le dice: mira, no te recuperarás de esta enfermedad. 2. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró ¿qué? Al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar. ¿Cómo? Amargamente. Había algo en el corazón, porque ahorita lo vamos a ver, no es un invento, lo dice la palabra. Había algo en el corazón de Ezequías, por lo cual el Señor ordenó que iba a morir, y con dolores. Y dice que se echó a llorar amargamente. Eso es un símbolo de ¿qué? Arrepentimiento. Cuando usted realmente le duele haber ofendido al Señor, se llora amargamente. No dice usted: ay Señor, perdón. Ay Señor, perdón, discúlpame, a la próxima te lo tendré en cuenta. No, usted tiene que desgarrar su corazón, porque Él quiere corazones que arrepentidos, rasgados en arrepentimiento. Y dice entonces que se echó a llorar. 4. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Ya le había dado la razón, se había ido. Y el Señor le dijo a Isaías: regresa y dile a Ezequías. 5.
Regresa y dile a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida. Wow, Señor, fui culpable. Me arrepentí, porque ahí dice que se arrepintió, lloró amargamente, porque él sabía que entre él y Dios había algo pendiente. Había algo pendiente. Y dice entonces que le dio 15 años más de vida. Y le dijo: y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ¿qué? Esta ciudad. Y vamos al versículo 9. Resulta que cuando él, por eso estamos viendo desde Isaías, desde Reyes y desde ¿qué? Crónicas. Porque todos Dios les mostró diferentes aspectos que no están en un solo libro. Dicen algo relacionado, pero algunos son un poco más precisos. Y dice que entonces cuando el rey Ezequías se alivió, dice en el versículo 9, cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema: yo dije, en la flor de mi vida, ojo, Ezequías, después de ser ¿qué? Sanado, que Dios le perdonó y le dio ¿cuántos? 15 años más. O sea que lo dejó vivir hasta la edad mía, 54. Señor, por favor. Hasta el 54. Bueno, estamos, Señor decidirá, ¿cierto? Si nos tiene o no nos lleva. Y dice entonces: yo dije, en la flor de mi vida tengo que estar en el lugar de los muertos. Cada que la Biblia diga que alguien fue al lugar de los muertos, no es a la tumba y al cajón, no, es al Seol, donde están aquellos que han muerto, que perdieron la oportunidad en la tierra de haberse arrepentido y de vivir para Dios. Por eso hay solo dos lugares: el Seol, o lugar de los muertos, o qué, o el paraíso, la presencia. No hay otro lugar intermedio, no hay más. Entonces él decía: en la flor de mi vida tengo que llegar, entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, él ya ha sido sano y empezó a agradecer. Nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. 12. Se me voló la vida como la tienda del pastor. La tienda del pastor no era la tienda de la esquina, no, era una carpita y le llamaban tienda. Entonces cuando venía un viento fuerte, se la arrebataba. Dice: se me voló la vida como la tienda, como una tienda de pastor en medio de la tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente en mi vida se había acabado. 13 dice: esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. O sea, imagina el dolor que vivió Ezequías con la enfermedad, que sentía como si lo rasgaran leones. ¿Se imagina el dolor que pudo estar sufriendo? Y dice entonces que de repente mi vida se había acabado. 14, en mi delirio gorjeaba, o sea, chillaba, me quejaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro, Señor, ayúdame. Porque había ¿qué? Había pecado. Y dice 15, pero ¿qué podía hacer? Ojo con esto. Era para ver si estaban despiertos. Pero ¿qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Mira, hay enfermedades que son por nuestro descuido y abuso, pero hay enfermedades que Dios envía y autoriza por nuestro pecado. Lo dice Salmo 32 con David, lo dice Isaías, lo estamos leyendo, y dice: ¿qué podría decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad, porque Ezequías había sido orgulloso, y aquí lo declara. Ahorita lo vamos a ver. Él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad delante durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. 16. Señor, tu disciplina es buena. Iglesia, la disciplina de Dios es buena porque nos lleva a la salud, a la vida y a la salud, porque nos lleva a reconocer. Y dice: tú restaurarás mi salud y me permites ¿qué?
vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me ha rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pero cuando nosotros nos enfermamos, y en este caso de Ezequías, si Ezequías no se arrepiente de su pecado, ¿a dónde hubiera terminado? En el Seol, en el lugar de los muertos. Pero él dice ahí, mira, has sido bueno para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Por eso es tan importante que usted todos los días busque pecados que haya fallado delante de Dios y le pregunte, porque no sabe, en cualquier momento nos caemos de la cama y nos desnucamos. Y tenemos que estar en paz con el Señor. Y si no, el lugar de los muertos tiene una boca muy ancha esperándonos. Tremendo, pero es la verdad. No les puedo decir mentiras. Y dice 18, porque los muertos no pueden alabarte. Alguien que va al lugar de los muertos no puede alabar al Señor. No pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. El que baja a la tumba ya no puede esperar en la fidelidad de Dios. Usted tiene tiempo aquí en la tierra para abandonar todo, para entregarse al Señor y para obedecerle. Tal vez no nos dé el momento de caer en cuenta antes de que Él nos llame y sería demasiado tarde. Sería demasiado tarde. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. 19, solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad. ¿A quién? A la siguiente. Y resulta que Ezequías se alivió, pero pasó otra cosa. Vamos otra vez, vamos a Segunda de Crónicas, nuevamente. Segunda de Crónicas 32-31. Y resulta que después de que él se alivia, vienen unos mensajeros desde Babilonia a llevarle regalos a Ezequías y a que le contaran por qué, cómo había salido en la enfermedad o qué había pasado. Y dice el 31, sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que había ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Mira, Dios muchas veces nos tiene que dejar solos para mostrar, para evidenciar qué hay en nuestro corazón. Él dice, yo ya te he enseñado, yo te he hablado, pero te dejo solo para mirar realmente qué has aprendido de mí y si pones en práctica aquello a lo que yo te he llamado a hacer y a obedecer. Y eso le pasó a Ezequías. Y volviendo a Isaías, volvamos otra vez, no se desconecta ahí, volvamos otra vez a Isaías, seguimos en el mismo hilo. Isaías 39, versículo 1, dice, poco tiempo después, Isaías 39, 1, eso. Poco tiempo después, Merodach, está hablando de esos visitantes, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías, luego de que se había sanado, que Dios le había dado 15 años más. Se enteró de que Isaías había estado muy enfermo, de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Entonces quedó encantado con los enviados de Babilonia. Y en ese momento Dios se había ¿qué? Apartado de él para poder ver y probar lo que había en su corazón. Como muchas veces Dios nos prueba a nosotros, nos deja solos en situaciones para que pongamos en práctica lo que Él ya nos ha enseñado. Quedó encantado, dice, estaba solo en ese momento ya, Dios lo dejó como, bueno, vamos a ver cómo se porta mi hijo. Quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias, los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal, todas las armas, les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. ¿Y a quién se lo estaba mostrando? A los babilonios, que 115 años más adelante conquistaron. ¿A quién? A Judá. Y desterraron a Judá. Le estaba mostrando, les abrió todo.
Entre bien pueda al enemigo. ¿Y cuántas veces nosotros le abrimos al enemigo las puertas de par en par para que mire los tesoros que Dios ha construido en nosotros? Y dice, y también los llevó a conocer su arsenal, les mostró todo lo que había en los tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio ni en el reino, que Ezequías no le mostrara. 3. Entonces el profeta Isaías fue a ver ¿a quién? Al rey Ezequías, y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde venían? Ezequías contestó, vinieron de la lejana tierra de Babilonia. 4. ¿Qué vieron en tu palacio? Preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que yo, ¿lo que quién? Lo que yo poseo. Todo, mis tesoros real. ¿Cuántas veces nosotros creemos que lo que tenemos es nuestro? Cuando realmente es de Dios. Cuando realmente le pertenece a Él completamente. Nosotros somos unos simples administradores de los bienes que le ha placido ponernos. Y dice, vieron todo, les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el día cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán eunucos para servir al palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo al Señor, le dijo a Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el Señor pensaba, el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo vivía. Pero quiero que Segunda de Crónicas nos aclare esta situación. Porque no es que yo diga que hizo algo mal. Y dice, y con este terminamos. Segunda de Crónicas 34. Porque no voy a dejar sin terminar esto. Del 24 al 26. Y vemos cómo Crónicas hacen todo el compendio para poder entender todo el contexto que hemos estado hablando. Hemos estado ubicados, ¿o no? Y dice, por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, desde la óptica del narrador de Crónicas. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente, así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio ¿qué? Una señal milagrosa. Esa señal fue que hizo retroceder el reloj 15 grados. Y esa fue la señal que le dio de la sanidad. Y le dio 15 años más de vida. Dice 25, pero Ezequías, ¿no qué? No respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada. Y se volvió. ¿Qué se volvió? No la tienen ahí, no la han encontrado. Segunda de Crónicas 32, 24. Segunda de Crónicas 32, 24, perdón. Bueno, pero me gusta es que están conectados y ay, ¿cómo así no? Pastor, me está metiendo mentiras. No. Bueno, ahí volvemos entonces. Ahora sí ya. El terror se fue de los ojos. Ok. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente. ¿Sí ves? Así que oró al Señor, quien lo sanó y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías, 25, no respondió de manera adecuada a la bondad que le había sido mostrada y se volvió orgulloso. Y evidenciamos cuando mostró todos los tesoros, ¿cierto? Cuando mostró, dijo, son mis tesoros, los metió hasta el cuarto de relujo. Y dice, por eso el enojo del Señor vino contra él y contra Judá. ¿Y qué? Pero viene y sucede lo más importante y más bonito de Ezequías. Aunque Ezequías se equivocó, iglesia, aunque Ezequías fue orgulloso, viene lo más hermoso en el versículo 26 y dice, y es el ejemplo que tenemos que llegar. Dice, entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia. Ahí en el otro texto solo pasa de, ¿cierto? Como que se salta, pero Crónicas sí lo narra y dice, entonces Ezequías se humilló y se arrepintió de su soberbia junto con el pueblo de Jerusalén. De modo que el enojo del Señor no cayó sobre ellos durante la vida ¿de quién? De Ezequías. Ponte en pie, vamos a orar y ahí me perdonas 5 minutos que me pasé. Pero quiero que sigas en mente con esto, iglesia. Porque el Señor hoy nos quiere confrontar a que este hombre, aunque falló, Dios lo considera
un hombre intachable. Porque no es por lo perfectos. Porque santo no es quien no cae. Santo es quien cae y se levanta pidiendo perdón y volviéndose a parar y reivindicar delante del Señor. Pon ahí musiquita si puedes, algún fondito. Háblele a tu Señor en este día. Y reconócele que no es en tus fuerzas, no es en mi fuerza, es en tu poder, Señor. Ezequías no tenía la fuerza física, pero tenía al Dios Todopoderoso. Y clámale al Señor hoy, porque sabemos y conocemos que hay necesidades personales, económicas, pero necesitamos arrepentirnos, iglesia. Necesitamos humillar nuestro orgullo, soberbia. Ezequías tuvo esa misma debilidad que tenemos, pero con la diferencia que se arrepintió y fue contado como un hombre excepcional. Dile: Señor, enséñame a vivir en santidad, Señor. Reconozco que estoy en un camino de salvación. Tú me abriste la puerta de entrada al trono y diste cielos abiertos para que pueda entrar confiadamente al trono de la gracia, para poder en tu presencia ser purificado, limpiado y mantenerme santo, para el día que tú vuelvas me encuentres limpio y sin mancha, Señor. Y te pido perdón si, Señor, si hemos entendido o tal vez hemos pensado que es que esta salvación ya está lista y comprada, cuando será entregada como galardón al final del tiempo. Padre, gracias, Señor. Perdónanos, Dios, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, el orgullo, la arrogancia, la manipulación, la desconfianza, Señor, nuestra falta de fe. Enséñanos y ayúdenos como Ezequías, ese ejemplo precioso de un hombre con debilidades, pero un hombre que confiaba en ti. Cuando fallaba, enmendaba su camino, Señor. Pídele perdón al Señor por aquellas cosas que hoy Él ha hablado a tu corazón. Padre, gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Te pedimos que nos lleves de tu mano, Señor. Que bendigas, Señor, este resto de día y lleves a tus hijos con esa idea puesta en la mente de que todos los días tenemos que perseverar para ser hallados fieles cuando tú regreses, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.